¿Qué tal? En esta ocasión vamos a hablar de indicadores de desempeño para un coordinador de tráfico. Me mandaron un correo electrónico que tengo aquí, donde me están pidiendo específicamente una recomendación para elaborar indicadores de desempeño para un analista o un coordinador de tráfico. Son 4 objetivos y para no estarlo leyendo así porque es un poco más complicado, pues lo puse de una manera más sencilla. Lo primero que yo te recomiendo cuando quieras hacer tus indicadores de desempeño, efectivamente es analizar los objetivos. Muchas veces los objetivos no los pones tú, te los está poniendo tu jefe, o si tú eres un jefe, eres un gerente, te los están poniendo el comité directivo, un dueño, etc. Y es importantísimo que los objetivos estén bien analizados porque si no lo haces, tus indicadores tienen que estar basados en los objetivos. Si estos están mal, tus indicadores van a estar mal. Aquí yo tengo los 4 objetivos que ella está planteando o que le están planteando a ella. Algunos de estos están demasiado ambiguos. Por ejemplo, el primero de ellos que dice optimizar la flotilla de vehículos. ¿Optimizarlo en qué aspecto? Que consuma menos combustible, que sea una flotilla que sea más nueva, a lo mejor la estamos renovando, tenemos puras unidades viejas y queremos renovarlas por nuevas y por eso la estamos optimizando. Queremos una flotilla que sea más eficiente en sus tiempos de entrega. El problema con los objetivos es que cuando tú los generas ambiguos, la cantidad de indicadores que podrías hacer, primero es casi infinita, en un sentido bastante coloquial, por decirlo de alguna manera, pero dos, vas a estar perdido o perdida porque simplemente no vamos a saber a qué nos vamos a enfocar, el objetivo no está claro. En el segundo, establecer tiempos específicos para distribución de productos a los centros de distribución y clientes. El objetivo está un poco más específico, nada más que no nos está diciendo cuánto tiempo tenemos para establecer esos tiempos. Si el objetivo es simplemente establecerlos, pues yo puedo decir, bueno, a lo mejor yo tengo unos 5,000 productos en mi centro de distribución, entonces no me están diciendo en cuánto tiempo lo quieren, pues me lo voy a proponer a terminarlo en 10 años. Y al final de cuentas estoy cumpliendo con lo que me piden, porque no me dijeron en cuánto tiempo lo necesitan. El tercero, establecer tiempos en los centros receptores de 45 minutos máximo, igual, no me están diciendo en cuánto tiempo lo quieren. Y yo me imagino establecer tiempos en los centros receptores que se está refiriendo a establecer los tiempos de recepción de material, porque también no me está diciendo los tiempos de qué. Demasiado abierto el objetivo. El último, que toda la flotilla se encuentre en los centros de operaciones base a las 7 p.m. A lo mejor este es de los que están más claros, aquí es muy obvio lo que están pidiendo, que todos los camiones o las unidades, lo que sea que utilicen para distribuir, estén dentro del centro de distribución antes de las 7 p.m., máximo a las 7 p.m. Pero tampoco nos están diciendo en cuánto tiempo quieren que se cumpla ese objetivo. A lo mejor en este momento no están llegando antes de las 7 p.m. y yo quiero que para mañana ya todas estén a las 7 p.m. dentro. O a lo mejor me van a dar un año para que pueda hacerlo porque son miles de unidades, no lo sé, está demasiado abierto. Lo primero que te voy a recomendar entonces es para poder hacer tus indicadores es que redefinas, si fuera necesario, los objetivos. Y lo mejor es analizarlos tomando en cuenta los criterios SMART. Y esta es mi propuesta de cómo podría quedar el objetivo, tomando en cuenta que no tenemos demasiada información. Lo estoy haciendo un poco al azar con respecto a lo que podría ser. Simplemente estoy manejando estos criterios haciéndolos SMART. Estos objetivos, perdón. Entonces, en lugar de tener, hablando del primer objetivo, optimizar la flotilla de vehículos, mi propuesta sería reducir la flotilla de vehículos al óptimo de 45 unidades antes del final del segundo trimestre del 2016. No estoy justificando aquí por qué es necesario reducirla, pero yo estoy entendiendo que se quiere optimizar. Bueno, yo lo interpreto como que vamos a tener un óptimo de 45 unidades, que ese es el número mágico. Por supuesto que esto lo estoy inventando. Pero lo que tienes que ver es que sea un objetivo, que sea específico, medible, alcanzable, que represente un reto o que sea relevante y que esté atado al tiempo. ¿Para cuándo lo tenemos que tener? El segundo, establecer tiempos específicos para distribución de productos a los centros de distribución y clientes. Tiempos de los productos. Pues yo estoy proponiendo establecer los tiempos para distribución de productos a los centros de distribución
antes del 25 de agosto del 2016. Aquí simplemente lo estoy atando al tiempo. Desde mi punto de vista era lo único que le faltaba. El tercero, establecer tiempos en los centros receptores de 45 minutos máximo. La propuesta sería lograr un máximo de 45 minutos en la recepción de material en todos los turnos antes de junio del 2016. Estoy siendo específico que esos 45 minutos son de recepción de material y quiero que sea en todos los turnos, porque a veces también lo podemos dejar muy ambiguo si es en un turno o en todos, o nada más en la mañana o nada más en la noche, o nada más con ciertos clientes o nada más con ciertos productos. Yo estoy tratando de ser mucho más específico aquí. Y el último, que toda la flotilla se encuentre en los centros de operaciones base a las 7 p.m., pues yo lo que estoy proponiendo es lograr antes del final del 2016 la entrega de reportes finales de operación del 100% de las unidades antes de las 7 p.m. de cada día operativo. ¿Y por qué hago esto? Porque para mí, nuevamente con la información que tengo, pues de nada sirve que las unidades estén dentro a las 7 p.m. si no me entregaron el reporte del día. Se llámese reporte de ventas, reporte de entregas, reporte de sucesos, lo que sea. Si me entregan el reporte es porque la unidad ya está dentro. Entonces, si yo tengo el reporte antes de las 7, doy por hecho de que la unidad ya está dentro.